Pregunté por la fiesta de compromiso y mi hija dijo: «Ay, mamá, ya fue ayer. Solo invitamos a los más cercanos». Me llamo Elena Sánchez, tengo 64 años, y esa frase, dicha con la misma indiferencia con la que se pide la sal, fue la bofetada que me despertó de un largo, largo sueño. Llevo viuda casi 10 años. Mi esposo, Ricardo, que en paz descanse, y yo trabajamos como burros desde que teníamos 20 años. Él en su taller de mecánica y yo cosiendo ajeno, limpiando casas y vendiendo postres. Todo para levantar esta casa, nuestra casa. Ladrillo por ladrillo, la vimos crecer. «Es para nuestra niña Elena», me decía Ricardo, «para que nunca le falte un techo». Ay, mi Ricardo, si él viera en lo que se había convertido nuestro sueño. Valeria, mi única hija, se había mudado de nuevo conmigo hacía 2 años. Tenía 32 años, una carrera en algo de marketing digital que yo nunca entendí bien, y un novio. «Mamá, es solo mientras ahorro para el depósito de un apartamento», me había dicho, llegando con 3 maletas. «La situación está dura». Yo, por supuesto, le abrí las puertas. ¿Qué madre no lo hace? El nido nunca está vacío del todo. Pero las 3 maletas se convirtieron en un armario completo. Los meses se convirtieron en un año. Y entonces llegó Bruno. «Mami, Bruno también está ahorrando. Nos ayudamos mutuamente. No te molestará, ¿verdad? Es súper tranquilo». Y así, mi casa de viuda, mi santuario de silencio y recuerdos, se convirtió en un hotel de paso para 2 adultos hechos y derechos. Pero era un hotel donde la dueña era también la cocinera, la lavandera y, lo más importante, la que pagaba las cuentas. Yo seguía con mi pequeña pensión y vendiendo mis pasteles de 3 leches, que eran famosos en el barrio. No me faltaba, pero tampoco me sobraba. O al menos, no me sobraba hasta que ellos llegaron. «Mamá, ¿podrías comprar ese queso importado que me gusta? Es para una cena de negocios», me decía Valeria. «Doña Elena, ¿no le quedaría mejor poner el internet de alta velocidad? Es que mis calls con los clientes se cortan», sugería Bruno, mientras se servía la 3ª porción de mi estofado. Y yo, tonta de mí, accedía. Cambié el plan de internet a uno carísimo, de fibra óptica. La cuenta del supermercado se duplicó. El recibo de la luz, con sus 2 computadoras y el aire acondicionado que ponían en su cuarto, se triplicó. «Estamos trabajando mucho, mamá. Pronto te lo repondremos todo», decían. Pero pronto nunca llegaba. Yo me convertí en una sombra en mi propia casa. Dejaba de ver mis novelas en la sala porque ellos tenían reuniones. Dejaba de usar la licuadora en las mañanas para no despertar a Bruno, que trabajaba hasta tarde. Mi vida se encogió para que la de ellos pudiera expandirse. Esa mañana de sábado, el sol entraba por la ventana de la cocina, olía a café recién hecho y a las arepas de queso que estaba asando en el comal. Eran las favoritas de Valeria. A pesar de todo, a pesar del cansancio y de la cuenta de luz que tenía sobre el mesón, mi corazón estaba ilusionado. Hacía unas semanas, Valeria me había mostrado el anillo. «Bruno me propuso matrimonio», chilló, y por un segundo vi a la niña que yo había criado. Nos abrazamos. Desde entonces, yo andaba pensando en la fiesta. Me imaginaba a mi consuegra, una señora algo estirada pero amable, y a mí, organizando los bocadillos. Me preguntaba qué vestido me pondría. Quizás el azul que usé para la graduación de Valeria, o quizás podría comprar una tela bonita. Valeria bajó las escaleras. No me dio los buenos días. Pasó de largo hacia la cafetera, con la vista clavada en la pantalla de su celular. Llevaba puesta una pijama de seda que yo no sabía que tenía. «Buenos días, mija», le dije, con la mejor de mis sonrisas. «Te estoy haciendo las arepas que te gustan». «Ajá», murmuró, sin levantar la vista. Dejé que tomara su primer sorbo de café. No quería molestarla. Siempre parecía tan ocupada, tan importante. «Oye, Valeria», empecé, secándome las manos en el delantal. «Es que no me has dicho nada. ¿Cuándo vamos a ver lo de tu fiesta de compromiso? Para organizarnos. No me has dicho la fecha, y quiero saber si...». Ella soltó un bufido, un sonido agudo, de fastidio, que me cortó la respiración. «Ay, mamá, ¿en serio? Ahorita no. Estoy súper ocupada». Sentí una punzada. «Pero, mija, solo quiero saber. Soy tu madre. Quiero estar...». Fue entonces cuando levantó la vista. Sus ojos,
Esos ojos grandes que yo le había limpiado de tantas lágrimas, me miraron con una frialdad que me heló la sangre. Ya fue, mamá, soltó la frase, así, sin más. Mi cerebro no procesó la información. ¿Qué fue? La fiesta, mamá, la fiesta de compromiso. Se pasó una mano por el cabello, como si yo fuera la persona más lenta del mundo. Ya fue ayer. Me apoyé en el mesón. Las arepas empezaban a oler a quemado. ¿Ayer? Susurré. Pero, ¿cómo que ayer? ¿Dónde? Ay, mamá, ya. Empezaba a molestarse. Fue algo chiquito, en casa de los papás de Bruno. Una cena, nada del otro mundo. Y entonces soltó la frase que me rompería el corazón en 1000 pedazos. Solo invitamos a los más cercanos. ¿Los más cercanos? La palabra retumbó en las paredes de mi cocina. ¿Los más cercanos? ¿Y yo qué era? ¿Yo, que la traje al mundo? ¿Yo, que pasé noches en vela cuando tenía tos? ¿Que vendí mis aretes de oro para pagarle el campamento de verano? ¿Yo, que le estoy pagando el techo, la comida y el internet de alta velocidad? Me quedé helada, muda. Vi pasar mi vida frente a mis ojos. Los sacrificios. Las veces que dejé de comprarme mis medicinas para la presión por pagarle la matrícula de la universidad. Las tardes enteras que pasé bordando sus vestidos de primera comunión. Las veces que Ricardo y yo dejamos de salir a cenar por ahorrar para su futuro. Y para ella, yo no era cercana. Era conveniente. Era la proveedora de servicios. La dueña del hotel gratuito que, además, venía con servicio de cocina y lavandería. El mundo se me vino encima. Valeria, completamente ajena a mi mundo interior que se estaba derrumbando, dejó la taza en el fregadero, sin lavar, por supuesto, y agarró una manzana. Bueno, como sea, dijo, mordiendo la fruta ruidosamente. Necesito que no hagas ruido por las próximas 2 horas. 0 licuadora, 0 televisión, nada. En 10 minutos tengo la reunión más importante de mi carrera. Me miró con esa arrogancia que había desarrollado últimamente. Voy a cerrar el contrato con los inversionistas de Miami. Bruno y yo nos vamos a forrar, mamá. Por fin vamos a salir de este barrio. Vamos a tener nuestra propia vida. Un apartamento de lujo en el centro. Asentí, despacio. Mi voz no salía. Claro, mija. Tu reunión. ¿Pagaste el internet, verdad? Me preguntó, ya caminando hacia el estudio, el cuarto que antes era mi taller de costura. Tiene que estar perfecto. Es una videollamada y esta gente no perdona un fallo. Sí, Valeria, logré decir. Está pago. Perfecto. La oí cerrar la puerta del estudio con un golpe seco. Me quedé sola en la cocina. El olor a arepa quemada llenaba el aire. Agarré las arepas negras con una pinza y las tiré a la basura. Y entonces pasó algo extraño. El dolor agudo en mi pecho, esa sensación de puñalada, no se convirtió en lágrimas. No lloré. En lugar de eso, sentí una risa seca, silenciosa, que me subía desde el fondo del estómago. Me reí de mi propia estupidez. Tantos años ciega, tantos años de ser la buena mamá, la que todo lo da sin pedir nada. Solo los más cercanos, susurré al aire de mi cocina. Me quité el delantal, lo doblé lentamente y lo puse sobre la silla. Me limpié las manos. Me levanté y apagué el fuego de la cafetera. Caminé con calma por el pasillo. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre la baldosa fresca. Llegué al pequeño armario empotrado, al lado de la escalera, donde Ricardo, tan ordenado él, había instalado el centro de comunicaciones de la casa. Ahí estaba, el aparato del wifi, el módem negro, con todas sus luces verdes y azules, parpadeando como un arbolito de Navidad. El motor de la vida moderna de mi hija. La puerta de entrada a su contrato millonario con los inversionistas de Miami. La conexión vital para su reunión súper importante. Respiré hondo. Y con un solo dedo, firme, apagué el interruptor. Las luces parpadeantes murieron al instante. Un silencio total, casi eléctrico, llenó la casa. Un silencio maravilloso. Volví a la cocina. Me serví una taza de café, esta vez solo para mí. Le eché 2 cucharaditas de azúcar. Me senté en mi silla, junto a la ventana, a mirar los colibríes en el jardín. Y me puse a esperar. Sabía que no tardaría mucho. No pasaron ni 30 segundos. El silencio de la casa, que para mí era dulce y tranquilo,
se rompió por un grito que venía del estudio. «No, no, no, no». ¿Qué pasó? Era la voz de Valeria, pero no era su voz de marketing profesional. Era un chillido agudo, lleno de pánico. Oí un golpe, como si hubiera tirado algo al suelo. Luego, la puerta del estudio se abrió de par en par con un estruendo que hizo temblar el cuadro de mi boda en el pasillo. Valeria apareció en el umbral de la cocina. Tenía la cara roja, los ojos desorbitados y el cabello de seda todo revuelto. La manzana que había mordido con tanta arrogancia estaba olvidada en su mano. «¡Mamá! ¡El internet!», gritó, como si la casa estuviera en llamas. «¿Qué pasó? Se cayó. No tengo conexión». Yo seguía sentada en mi silla junto a la ventana. Le di un sorbo largo a mi café. Estaba en su punto perfecto. Levanté la vista y la miré con calma. «Ah, ¿no hay?», dije, con una voz suave. «Qué raro». «Mamá, no estoy jugando», espetó avanzando hacia mí. «Estaba en medio de la presentación, con Miami. Se me cayó todo. Llama a la compañía, diles que lo arreglen ya». Me señaló el teléfono que estaba en la pared, ese teléfono viejo de disco que yo me negaba a tirar. Ella nunca lo usaba, solo su celular. «¿Llamar?», repetí. «Sí, ahora. Muévete, mamá. Voy a perder el contrato de mi vida». Dejé la taza sobre el platito. El sonido de la loza fue el único ruido en la cocina. «No voy a llamar, Valeria», le dije. Se quedó paralizada. «¿Qué? Que no voy a llamar». En ese momento, Bruno salió también del cuarto, rascándose la cabeza. Llevaba unos pantalones de pijama y una camiseta vieja. «Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto grito?», bostezó. Luego me vio. «Doña Elena, se fue el wifi. ¿Se le olvidó pagar la cuenta o qué? Necesito conectarme». Valeria lo miró con furia. «Mamá dice que no va a llamar». Bruno frunció el ceño. «¿Cómo que no? Doña Elena, es nuestro trabajo. ¿Sabe lo que acabamos de perder?». Me levanté. Me sentí más alta que nunca, aunque ellos dos me sacaban una cabeza. Caminé despacio hacia el fregadero y lavé mi taza. Mientras el agua corría, las imágenes de mi vida pasaban frente a mis ojos. Recordé a Ricardo volviendo del taller con las manos negras de grasa, pero con una sonrisa que iluminaba el cuarto. «Traje para la cena, mi vieja», y sacaba una bolsa de pan caliente y queso. Recordé las noches que pasé cosiendo a máquina, con Valeria dormida en un Moisés a mis pies, para juntar centavo a centavo y pagar el primer metro de piso de esta casa. Recordé el día que Valeria entró a la universidad. «¡Mami, entré!», gritó, y yo lloré de orgullo. Esa matrícula la pagué vendiendo todos los postres de 3 leches que mis manos pudieron hacer durante un año entero. Dejé de comprar mi tela para vestidos, dejé de ir al salón de belleza. Todo era para ella, para mi hija, para la que yo no era cercana. Cerré el grifo. Me sequé las manos, despacio. «No se me olvidó pagar, Bruno», le dije dándome la vuelta. Yo misma lo corté. El silencio que cayó fue peor que los gritos. Valeria abrió la boca, pero no le salía ningún sonido. «Corté el servicio», repetí, para que les quedara claro. «Llamé a la compañía esta mañana, muy temprano. Les dije que ya no necesitaba el plan más caro que ustedes me hicieron contratar. Les dije que lo cancelaran todo». Valeria soltó un sonido ahogado. «¿Tú? ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Por qué hiciste eso?». «Porque el recibo vino muy alto, mija», le respondí, con la misma calma. «Y como yo soy una mujer de 64 años, con una pensión pequeña, tengo que empezar a cuidar mis gastos. Decidí cortar las cosas que no son esenciales». «¿Esencial?», gritó Bruno. «Es nuestro trabajo, es nuestro futuro. Usted nos acaba de arruinar». «¿Su futuro?», pregunté, y sentí cómo la risa seca de antes volvía a subirme por la garganta. «Qué interesante». Me acerqué a ellos. Los dos me miraban como si me hubiera salido una segunda cabeza. Estaban acostumbrados a la mamá sumisa, a la doña Elenita, que les servía la comida caliente y les pagaba las cuentas sin preguntar. No conocían a Elena. «Valeria», le dije, mirándola directo a los ojos, «ayer te olvidaste de invitarme a tu fiesta de compromiso. Dijiste que era solo para los más cercanos». Ella se puso pálida. Abrió y cerró la boca. «Mamá, eso no tiene nada que ver. Era algo de los papás de Bruno. Yo...». «No mientas», la corté. «No te molestes en mentir. Ya no».
Escuché perfectamente, solo los más cercanos, y me di cuenta de que tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Caminé hacia la sala. Ellos me siguieron, como dos pollitos confundidos y furiosos. Ustedes dos viven aquí, en mi casa, comen de mi comida, usan mi luz, mi agua, y usan un internet carísimo que yo pago, pero yo no soy cercana. Mamá, estás exagerando, empezó Valeria, tratando de usar ese tono dulce que usaba cuando quería algo. No me llames mamá, le grité. La voz me salió ronca, fuerte. Los dos saltaron hacia atrás. No, la mamá tonta, la que te servía como una sirvienta, se acabó esta mañana, cuando tiré tus arepas quemadas a la basura. Me senté en el sillón de Ricardo, mi sillón, el que ellos siempre llenaban con sus computadoras y sus papeles. Así que hice cuentas, continué, mucho más tranquila, y me di cuenta de que el internet no es un gasto esencial para mí. Yo casi no lo uso. Lo esencial para mí es mi tranquilidad, mi comida, mis medicinas, y ustedes dos se han vuelto un lujo que ya no me puedo ni me quiero dar. No puedes hacernos esto, soltó Bruno. Es una locura, perdimos miles de dólares. ¿Miles? ¿Miles de dólares? Me reí. Ay, mijo, ustedes hablan de miles de dólares, pero no han puesto ni un solo peso en esta casa en 2 años. Ni uno. Fue entonces cuando lo vi. La mirada entre ellos, la mirada de pánico, pero también de cálculo. Valeria se acercó. Mamá, por favor, escucha, entiendo que estés molesta. Fui una tonta. Lo siento, sí, no debí decir eso. Fue una estupidez, pero por favor, llama y di que fue un error. Reactiva el servicio. Te juro que te lo pagamos. Apenas cerremos este contrato. Ahí estaba, la manipuladora. Pero la mujer que estaba sentada frente a ella ya no era la misma de hacía 1 hora. La humillación me había roto, pero me había vuelto a armar de una forma diferente. Me había hecho de acero. Y mientras ellos me miraban, suplicantes y furiosos, pensando que su único problema era una línea de internet muerta, yo estaba pensando en mi verdadero poder, el secreto que había guardado tan bien. Verán, mi Ricardo no era solo un buen mecánico, era un hombre listo, muy listo. Cuando compramos este terreno, hace 40 años, esto era el final de la ciudad. No había nada, solo tierra y monte. La gente le decía que estaba loco. Te fuiste a vivir al Quinto Pino, Ricardo. Allá te van a comer los zancudos. Pero Ricardo se reía. Ustedes no ven, Elena, me decía por las noches mientras cenábamos. Ustedes ven monte, yo veo el futuro. Un día la ciudad nos va a alcanzar. Y este pedazo de tierra, nuestro pedazo de tierra, va a valer oro. Y trabajamos, Dios mío, cómo trabajamos. Él en el taller de sol a sol, yo cosiendo, limpiando, horneando. Cada centavo que sobraba iba para la casa, para los ladrillos, para el cemento. Ricardo murió hace 10 años, y yo me quedé aquí, sola con mis recuerdos. La ciudad, tal como él lo dijo, nos había alcanzado. El barrio tranquilo se llenó de edificios altos, de centros comerciales, de oficinas. Pero yo seguía viendo mi casa como eso, mi casa, el lugar donde crié a mi hija y amé a mi esposo. Hasta hace unos 6 meses empezaron a tocar a mi puerta. Hombres de traje y corbata con portafolios caros. Señora Sánchez, buenas tardes. Represento a la constructora Horizonte. Señora, soy de Inversiones Futuro. Al principio no entendía. Les ofrecía café y les decía que no necesitaba nada. No, señora, me dijo uno muy amable, hace como 3 meses. No venimos a venderle, venimos a comprarle. Y me pusieron una hoja sobre la mesa de la cocina. Tenía un número con tantos ceros que tuve que ponerme los lentes 2 veces para leerlo. Su casa, señora, me explicó el hombre, está en el último terreno grande que queda en esta zona. Es un diamante en bruto. Queremos construir una torre de apartamentos de lujo aquí. Yo me negué, por supuesto. Me horroricé. ¿Vender? ¿Vender la casa de Ricardo? Jamás. Esta es mi vida. El hombre me dejó su tarjeta. Piénselo, señora. Es una oferta que le cambiará la vida. Y la oferta vence. Guardé la tarjeta en el cajón de las recetas. Y no se lo dije a nadie. ¿Por qué? Al principio fue por dolor. No podía traicionar la memoria de Ricardo. Pero entonces Valeria y Bruno se volvieron más arrogantes. Empecé a oírlos cuchichear por las noches.
Vieja terca, le dijo Bruno una vez, pensando que yo dormía. No se da cuenta de que vive en una casa que se cae a pedazos. Apenas, ya sabes, esto será nuestro y lo venderemos al día siguiente. Sacaremos una fortuna. Shh, cállate, Bruno, te va a oír, le dijo Valeria. Pero sí, el terreno vale un montón. Hay que tener paciencia. Me quedé helada en mi cama. Ellos no estaban esperando a ahorrar para su apartamento. Estaban esperando a que yo me muriera. Estaban esperando heredar mi casa, la casa de Ricardo, para venderla como si fuera un trasto viejo y forrarse con el dinero. Ese día, mi dolor se convirtió en otra cosa. Se convirtió en una coraza. Decidí callar. Decidí hacerme la tonta, la pobre viuda con su pensión. Dejé que me trataran como una carga, como un mueble más. Quería ver hasta dónde llegaban. Quería ver si en mi hija quedaba una sola gota de la niña que yo había criado. Y esta mañana, con la fiesta de compromiso, me había dado la respuesta. No quedaba nada. Así que mientras Valeria me suplicaba que reconectara el internet, yo no estaba pensando en cables. Estaba pensando en la tarjeta de ese hombre, guardada en mi cajón de recetas. Por favor, mamá, piensa en nosotros, piensa en tu hija, lloriqueó Valeria. La miré largo rato. Tienes razón, Valeria, le dije. Voy a pensar en mí. Me levanté del sillón. Bruno, le dije. Él me miró, sorprendido de que le hablara. ¿Tú no trabajas en... ¿qué es? ¿Bienes raíces? Sí, bueno, soy asesor, tartamudeó. Perfecto, entonces vas a entender esto. Caminé hacia el pasillo y abrí el armario. Saqué la caja fuerte que Ricardo había empotrado en la pared 40 años atrás. Ellos ni sabían que existía. Puse la combinación. Saqué un fajo de papeles amarillos. Eran los títulos de propiedad originales. Volví a la sala y los puse sobre la mesa de centro. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria. Es el título de propiedad de esta casa, de este terreno, le dije. Un terreno que, según tus cálculos, vale un montón. Bruno se acercó a mirar los papeles. Sus ojos se abrieron como platos. Vio el metraje, vio la ubicación. Dios mío, susurró. Doña Elena, esto vale. Mucho, lo interrumpí. Vale muchísimo. Vale tantos miles de dólares que tu contrato de Miami parece una propina. Valeria me miró, confundida. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué? Hablo de que ustedes dos, tan listos, tan modernos, tan digitales, han estado viviendo encima de una mina de oro y nunca se dieron cuenta. Han estado tratando a la dueña de la mina de oro como a una sirvienta. Y la dueña, o sea, yo, ya se cansó del juego. ¿Juego? Mamá, no, nosotros te queremos, gritó Valeria, tratando de abrazarme. Puse una mano en su pecho y la detuve. No me toques, ya no más. El internet no va a volver, Valeria, y no es lo único que se va a ir. ¿Qué quieres decir?, preguntó Bruno con la voz temblando. Quiero decir que tienen 30 días para empacar sus cosas, sus 3 maletas, sus computadoras, sus pijamas de seda y sus quesos importados. Tienen 30 días para buscar otro lugar donde vivir. Valeria soltó una carcajada nerviosa. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Mamá, esta es mi casa. Yo crecí aquí. Tengo derechos. Ay, Dios mío. La ignorancia. No, mija, le dije, sonriendo por primera vez. Una sonrisa fría, una sonrisa de acero que nunca me habían visto. Tú creciste aquí, pero esta casa no es tuya, es mía. Y resulta que los más cercanos tienen prioridades. La mía, ahora mismo, es vender esta casa al mejor postor. Valeria se llevó las manos a la boca. No, no puedes. Es la casa de papá. Es la casa de tu papá, confirmé. La que tú estabas esperando que yo me muriera para venderla. Lástima. Decidí adelantarme a tus planes. Los dos se quedaron blancos como el papel. El pánico en sus ojos ya no era por una reunión perdida. Era un pánico real, profundo. El pánico de ver cómo su futuro, ese que habían planeado sobre mi tumba, se deshacía frente a ellos. Vayan a su cuarto, les dije, señalando la escalera. Tienen mucho que planear. 30 días pasan rápido. Ellos pensaban que yo les había arruinado una reunión. Pobrecitos. No tenían ni idea de que yo estaba a punto de arruinarles todos sus planes. La casa se quedó en un silencio espeso. Casi se podía masticar. Era un silencio que ya no era mío.
ese silencio tranquilo de viuda al que me había acostumbrado. Era un silencio de guerra fría. Valeria y Bruno se habían quedado de pie en medio de la sala, pálidos, como dos estatuas de sal. Me miraban como si yo fuera un fantasma. O peor, como si me hubiera vuelto completamente loca. 30 días, repetí, más para mí que para ellos. Empiecen a buscar. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia mi antiguo taller de costura, el cuarto que ellos habían bautizado el estudio. «Mamá, espera», dijo Valeria con un hilo de voz. «Elena», le corregí sin voltear. «En esta casa, por los próximos 30 días, soy Elena. O doña Elena, como prefiera tu prometido». Abrí la puerta. El cuarto olía a ellos. Una mezcla de perfume caro, el olor metálico de las computadoras y, sí, platos sucios. Había 2 tazas de café con moho en el escritorio que había sido de Ricardo. Sentí una punzada de rabia. Esta era la habitación donde yo había cosido los vestidos de primera comunión de Valeria, donde le había remendado sus uniformes escolares, y la habían convertido en una cueva. ¿Qué haces?», preguntó Bruno, que me había seguido. Su voz ya no era la del hombre de negocios exitoso, era la de un niño asustado. «Vengo a buscar lo mío», respondí. Fui directo a la esquina. Allí, arrumbada y cubierta con una funda polvorienta, estaba mi máquina de coser. Mi vieja Singer, la que me había dado de comer tantos años. La empujaron para poner un bote de basura de oficina. «Con permiso», dije, apartando a Bruno. Con una fuerza que no sabía que tenía, levanté la máquina. Pesaba como un muerto. La saqué de allí con funda y todo. «Y esto también», dije, agarrando mi costurero de madera, ese que Ricardo me había tallado a mano. «Pero, ¿dónde vas a poner eso?», preguntó Valeria, que había aparecido detrás de Bruno. «No hay espacio en la sala». Me reí. «Ay, mija, espacio es lo que va a sobrar». Salí del estudio y caminé directo a la sala de estar. Con el pie empujé la mesita de centro donde ellos siempre ponían sus computadoras portátiles. Hice espacio en el rincón más iluminado, junto a la ventana que daba al jardín. Coloqué la máquina. Le quité la funda y el polvo saltó. Abrí el costurero. «Mamá, Elena, por favor», suplicó Valeria. Estás actuando muy raro. Estás asustándome. ¿Hablamos con calma? Fue la fiesta, ¿verdad? Perdón, fui una idiota. No volverá a pasar». Me di la vuelta. «No, Valeria, no fue la fiesta. La fiesta solo fue la campana que despertó a la tonta». «¿Y qué vamos a hacer?», soltó Bruno. «Nos cortaste el trabajo. No tenemos cómo buscar otro lugar si no tenemos internet». «Eso suena a un problema de ustedes», le dije. «Existen lugares, cafés, bibliotecas, se llaman... ¿Cómo es? Ah, sí, internet público. O pueden comprar datos para sus teléfonos». «No tenemos dinero para eso ahora», gritó Valeria. «El contrato se cayó». «Pues qué lástima, supongo que tendrán que vender algo, quizás esa pijama de seda tan bonita, o esos quesos importados que tanto te gustan». Me miraron con odio, puro odio. Ahí ya no había rastro de la hija cariñosa ni del yerno amable. Eran 2 extraños furiosos. «Bien», dijo Bruno entre dientes. «Bien. Juguemos a tu juego, vieja. Vamos, Valeria». Se encerraron en su cuarto. Oí el cerrojo. Y luego, silencio. Yo respiré hondo. La casa, por primera vez en 2 años, se sentía mía. Fui a la cocina. Vi los platos sucios que habían dejado en el fregadero. Los agarré y los puse en el mesón, frente a la puerta de la cocina. Luego abrí la nevera. La miré bien. Estaba llena de sus cosas. Leche de almendras, bebidas energéticas, unos empaques de comida japonesa, el famoso queso importado. Agarré 2 bolsas de basura grandes y empecé a limpiar. «Esto no es mío. Esto tampoco». Tiré la leche de almendras por el desagüe, los quesos, a la basura, las bebidas energéticas, todo. Dejé solo lo básico, los huevos, la mantequilla, la leche de vaca, la de verdad, las verduras que yo había comprado en el mercado. Media hora después, la nevera estaba casi vacía, pero impecable. Olía a limpio. Me sentí maravillosamente bien. Saqué mis ollas, las que ellos habían manchado y rayado, y me puse a cocinar. Pero no cociné para un ejército. Cociné para mí. Hice un arroz con pollo sencillo,
con mucho cilantro y arvejas, como me gustaba a mí, como le gustaba a Ricardo. El olor llenó la casa, un olor a hogar, no a hotel. Puse mi mantelito bordado en la mesa de la cocina. Me serví un plato generoso, con una tajada de aguacate, y me senté a comer, en silencio. Era la comida más deliciosa que había probado en años. Cerca de la 1 de la tarde, el cerrojo de su cuarto sonó. Valeria y Bruno bajaron las escaleras. Tenían los ojos hinchados. Habían estado llorando, o peleando, o las dos cosas. Entraron a la cocina. Vieron la olla sobre la estufa. «¡Ay, qué bien huele!», dijo Valeria, con una voz falsamente dulce. Se acercó con un plato. «¿Nos sirves, mami?». Aparté la olla de su alcance. «No, mija», le dije, masticando mi bocado. «Yo cociné para mí. Hice mi porción. Si tienen hambre, ahí está la nevera». Valeria abrió la nevera. Se quedó mirando el vacío. «¿Y la comida?», preguntó, con la voz temblando. «¿Dónde está mi leche? ¿Mi comida japonesa?». «En la basura». «¿Dónde pertenecía?», respondí. «Se iba a dañar. Y como yo estoy ahorrando, no puedo darme el lujo de mantener comida que no como». «¡Estás loca!», gritó Bruno. «Eso costó un montón de dinero». «Seguramente», asentí, «pero no de mi dinero. Así que, si quieren comer, ahí hay huevos, ahí hay arroz crudo. Pueden cocinarse algo». Valeria me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿por qué nos haces esto?». «Tenemos hambre». «Yo también tuve hambre muchos años, Valeria», le dije mirándola fijamente. «Hambre de respeto, hambre de un gracias, hambre de sentirme parte de los más cercanos. Parece que hoy, por fin, a mí se me quitó el hambre. A ustedes apenas les empieza». Dejé mi plato en el fregadero y lo lavé. «Ah», dije, antes de salir de la cocina. «Dejé sus platos sucios de esta mañana sobre el mesón, para que los laven». Salí de la cocina y los dejé allí, de pie, frente a una nevera vacía y una olla que olía delicioso, pero que no podían tocar. Me senté en mi sala, enchufé mi máquina de coser, y por primera vez en 2 años, el zumbido suave de la Singer llenó mi casa. Era música para mis oídos. Los días siguientes fueron un infierno para ellos y un paraíso para mí. Se dieron cuenta de que yo no estaba jugando. Al segundo día, intentaron usar sus teléfonos como hotspot para conectarse. Gastaron todos sus datos en media mañana. Oí a Bruno gritar en el cuarto. «¡Maldita sea! ¡No carga! ¡Se comió todo el saldo!». Salieron a un café internet. Volvieron a las 3 horas, sudando, furiosos. «Está lleno de muchachos jugando», se quejó Valeria. «Y el internet es lentísimo». «Mamá, esto es una tortura». «Se llama la vida real, mija», le respondí sin levantar la vista de la costura. Estaba haciéndome un vestido nuevo, de flores. Al tercer día, el hambre les pegó de verdad. Intentaron cocinar. Bruno casi quema la cocina tratando de freír un huevo. Dejaron un desastre de cáscaras y aceite quemado. «Elena», me dijo Valeria, tratando de ser diplomática. «Mira, entendemos. Estamos buscando, pero ¿podemos llegar a un acuerdo? Te pagamos el mercado. Danos de tu comida». «¿Pagarme? ¿Con qué?», le pregunté. «Bueno, Bruno tiene un dinero que le va a llegar», empezó. Me reí. «No, gracias. Yo como a mis horas. Ustedes coman a las suyas y limpien el desastre que dejaron en la estufa. Esta no es una casa de huéspedes con sirvienta incluida». Empecé a notar cómo cambiaban. La arrogancia se fue desinflando. Empezaron a susurrar. Se les veían ojeras. La ropa cara empezó a verse arrugada porque yo dejé de lavarles. La cesta de su ropa sucia se desbordaba en el pasillo. «¿No vas a lavar?», me preguntó Valeria al cuarto día, señalando la montaña de ropa. «Yo ya lavé lo mío», le dije. «Tempranito, a mano. La lavadora gasta mucha luz y estoy ahorrando». La cara que puso fue un poema. Pero el verdadero cambio, la tensión que casi se podía cortar con un cuchillo, empezó una semana después. Ellos creían que yo estaba fanfarroneando. Creían que esto era un castigo temporal, que en cuanto se me pasara la rabieta, yo volvería a ser la mamá tonta de siempre. Estaban equivocados. Bruno, el experto en bienes raíces, empezó a sospechar. Me había visto hablando por teléfono en el jardín, muy sonriente. «¿Con quién hablabas?», me preguntó,
casualmente cuando entré. Con un amigo, uno nuevo, le dije. Lo vi correr al estudio. Oí su voz baja, hablando por el celular. Estaba en el balcón para que yo no lo oyera. Pero mi oído, hija, se ha afinado con los años. Sí, te digo que es el terreno de la esquina de la avenida principal. Sí, el de la casa vieja. ¿Cuánto? ¿Estás seguro? No puede ser. ¿Tanto? Silencio. Dios mío. Sí, entiendo. Es el último pulmón de la zona. Vale una fortuna. Lo oí colgar. Esa tarde, la actitud cambió por completo. Ya no era rabia, era desesperación. Bruno bajó. Se había peinado, se había afeitado. Doña Elena, empezó con una voz que chorreaba miel. Estuve pensando. Usted tiene razón. Hemos sido unos ingratos, unos aprovechados. Valeria bajó detrás de él, asintiendo con la cabeza como una muñequita. Sí, mami, perdónanos. Estábamos ciegos, el trabajo, el estrés. Me quedé quieta, dejé la costura. Ajá, ¿y? Creo que está tomando una decisión muy apresurada, dijo Bruno. Vender así, a la loca, es peligroso. Hay muchos tiburones ahí fuera, doña Elena. La van a querer estafar. ¿Ah, sí? Pregunté. Claro, yo soy de bienes raíces. Yo sé cómo se mueve esto. ¿Sabe cuánto vale esta propiedad? Vale millones, millones. Pero si usted la vende sola, le van a dar centavos. Qué bueno que me avises, Bruno. Lo tendré en cuenta. No. Lo que quiero decir, dijo él acercándose, es que yo la puedo ayudar. Déjeme manejar la venta. Yo tengo los contactos. Yo le consigo el doble, el triple de lo que le ofrezca cualquier constructora. El triple. Se le iluminaban los ojos. Ya estaba haciendo cuentas en su cabeza. Piénselo, insistió. Nosotros nos encargamos de todo, de los permisos, de los abogados. Usted no mueve un dedo. Y, por supuesto, nos da una comisión, digamos, una comisión justa por el trabajo, y todos felices. Me miró sonriendo, esperando que yo, la viejita ignorante, cayera en su trampa. Me levanté, caminé hacia él. Qué buena oferta, Bruno, de verdad, qué generoso. Él sonrió más. Para eso estamos, doña Elena. Somos familia. Solo hay un problema, mijo, le dije, dándole una palmadita en el pecho. ¿Cuál? ¿Que ya la vendí? La sonrisa de Bruno se congeló. Se le borró de la cara como si le hubieran echado agua. ¿Qué dijo? Que ya la vendí, o casi. Tengo la oferta final sobre la mesa. De hecho, el comprador viene mañana a firmar los papeles preliminares. Valeria soltó un grito. No puedes. Nos mentiste. Dijiste que ibas a vender, no que ya habías vendido. Yo no les mentí. Les dije que tenía 30 días para irse. Y les quedan, déjenme ver, 22 días. Yo solo estoy arreglando mi vida. Es una estafa, gritó Bruno. ¿A quién se la vendió? ¿En cuánto? ¡Le están robando! ¡Detenga eso ahora mismo! No, Bruno, no me están robando. Al contrario, es un señor muy amable, de la constructora Horizonte. Me dieron una oferta excelente. Y lo mejor de todo, hice una pausa. ¿Lo mejor? Susurró Valeria. Que como parte del trato, además del dinero, que es muchísimo, me dan un apartamento nuevo, el más bonito, en el último piso de la torre que van a construir aquí, con vista a toda la ciudad. La cara de Valeria se descompuso. La torre de lujo, el apartamento de sus sueños, el que ella quería, iba a ser mío. ¡No!, gritó. Ese era nuestro plan. Ese era... Se calló. Demasiado tarde. ¿Ese era su plan?, pregunté, con una calma que daba miedo. ¿El plan que tenían mientras esperaban que yo me muriera? ¿El plan del que hablaban por las noches en mi casa? ¡Ay, mija! ¡Qué mala suerte! Pero... ¿y nosotros?, lloriqueó Valeria. ¿Dónde vamos a vivir? Mamá, soy tu hija. No puedes echarme a la calle. Yo no te estoy echando a la calle. Te estoy dando 22 días para que te conviertas en la adulta independiente que siempre has dicho que eres. Ya es hora, ¿no crees? Bruno estaba rojo de furia. Esto no se va a quedar así. Usted es una vieja. Vamos a impugnar esa venta. Usted no está en sus cabales. Vamos a conseguir un abogado. Adelante, le dije sonriendo. Busquen uno, pero apúrense. Me acerqué a la puerta principal, porque justo en ese momento sonó el timbre.
Valeria y Bruno se quedaron helados. Abrí la puerta. Allí estaba un hombre joven, con un traje impecable y un maletín. «Doña Elena Sánchez», dijo el joven, muy respetuoso. «Soy el notario de la constructora Horizonte. Traigo los documentos para su revisión, tal como acordamos». «Pase, hijito», le dije con mi voz más dulce. Estábamos justo hablando de usted. La cara de Bruno y Valeria era un poema. No era un farol, no era una mentira. Estaba pasando. La realidad los golpeó como un camión. «Si me disculpan», les dije a mis dos inquilinos. «Tengo que atender asuntos importantes, asuntos de gente cercana». Me senté en el comedor con el notario, y mientras él sacaba los papeles, yo oía los gritos ahogados y el llanto histérico que venían de la escalera. La música de mi máquina de coser era dulce, pero el sonido de su desesperación, ese era música celestial. Me senté en la cabecera de mi comedor, el comedor que Ricardo había tallado de pura caoba, el que Valeria usaba para apilar sus cajas de maquillaje y sus revistas. Invité al joven notario, el licenciado Morales, a sentarse. «Pase, hijito, pase. ¿Le ofrezco un cafecito?» «Hecho a la antigua, colado en tela», le dije, con mi mejor voz de anfitriona. Desde la sala oía la respiración agitada de Valeria. Bruno no se movía. Eran dos estatuas de pura rabia y miedo, congelados al pie de la escalera. «Solo un vaso de agua, doña Elena. Muchas gracias. Hace calor», dijo el licenciado, abriendo su maletín de cuero. «Bueno, como le decía por teléfono, traigo el contrato de promesa de compraventa. Lo he revisado personalmente 3 veces. Es sólido como una roca». Valeria dio un paso hacia el comedor. «Mamá», la ignoré. «Explíqueme de nuevo, licenciado. Sabe que yo, para estas cosas de papeles, soy lenta», le dije, aunque me sabía cada coma de memoria. «Por supuesto, doña Elena. Es muy sencillo», dijo él con paciencia. «Usted le promete vender el terreno completo, cuya propiedad ya acreditamos, a la constructora Horizonte. A cambio», abrió la primera página. «Primero, a la firma de este documento, usted recibe un cheque de gerencia por el 20% del valor total. Es una suma considerable». «¿Suma considerable?», me reí yo. «Hijito, con eso me podría comprar la calle entera». El licenciado sonrió. «Es una muy buena entrada, sí». «Segundo», continuó él, «la constructora se encarga de absolutamente todos los gastos de demolición, permisos y escrituración. Usted no pone ni un solo peso. Eso me gusta. Estoy ahorrando», dije, echándole una mirada rápida a Bruno. «Y tercero, y lo más importante», dijo Morales, pasando a la página 4. «La cláusula séptima. Permuta de bien futuro. Aquí se estipula que en un plazo no mayor a 24 meses, la constructora le hará entrega, a título gratuito y como parte del pago, de la propiedad PHA, es decir, el penthouse principal de la Torre Nueva». Valeria soltó un sonido, como si la hubieran golpeado en el estómago. «Un apartamento», continuó el notario ajeno al drama, «de 300 metros cuadrados, con 3 recámaras, terraza panorámica, acabados de lujo y 2 puestos de estacionamiento». «¡Mentira!», gritó Valeria, irrumpiendo por fin en el comedor. Su cara estaba descompuesta. «Es una mentira. Usted no puede firmar eso». Bruno la siguió, intentando agarrarla del brazo. «Valeria, cállate». Pero ella estaba fuera de sí. Se dirigió al licenciado Morales, señalándome con un dedo tembloroso. «Licenciado, mi mamá no está bien. Usted no puede dejar que firme. La están engañando. Ella no está en sus cabales». Ahí estaba, la última traición, la que me faltaba, la acusación de locura. Me quedé quieta. El silencio en el comedor fue absoluto. Bruno, al ver la cara de horror del notario, intentó arreglarlo, pero solo lo empeoró. «Licenciado, disculpe», dijo Bruno, tratando de poner su voz de experto. «Soy Bruno, su yerno, asesor de bienes raíces. Lo que mi prometida trata de decir es que doña Elena, bueno, desde que enviudó, no es la misma. Está confundida. Está tomando decisiones sin consultarnos, decisiones que afectan el patrimonio familiar». El licenciado Morales se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo. Miró a Bruno, luego a Valeria y finalmente me miró a mí. «Señor», le dijo a Bruno,
con una voz fría como el hielo. Yo me he reunido con doña Elena 4 veces en las últimas 3 semanas. Hemos negociado cada cláusula de este contrato. Le aseguro que es la mujer más lúcida, inteligente y dura para negociar con la que he tratado en todo el año. Sabe perfectamente lo que tiene y lo que vale. Me miró. ¿Parezco confundida, doña Elena? Un poquito, le respondí. Estoy confundida de cómo pude criar a una hija que piensa que soy estúpida. Pero de los números estoy clarita. El notario asintió. Exacto. Ahora, si ustedes no son parte firmante de este acuerdo y no son sus abogados, les voy a pedir que se retiren. Esto es un acto legal privado. Valeria se iba a desmayar. Bruno se puso morado de rabia. No, dije yo, levantando la mano. Que se queden. Por favor, licenciado. Es educativo. Quiero que escuchen, para que no les queden dudas. Me recosté en mi silla. Siéntense, muchachos. Pónganse cómodos, que ahora viene la parte buena. Se quedaron de pie, rígidos. Verán, ustedes que son tan listos, tan modernos. Empecé. Ustedes pensaban que yo estaba vendiendo una casa vieja que se cae a pedazos, ¿verdad? No respondieron. Pues no. Lo que vendí fue el terreno, este terreno, el que mi Ricardo, que en paz descanse, compró hace 40 años cuando esto era monte, el que pagó con grasa de motor y con el sudor de su espalda, el que ustedes, en susurros, llamaban la mina de oro. Ustedes veían una casa vieja, los de la constructora veían el último pulmón verde de la zona, el único lote de este tamaño. ¿Saben cuánto vale?, les pregunté sonriendo. No, no lo saben. Bruno cree que sabe, pero se quedó corto. Vale, no les voy a decir la cifra, porque es de mal gusto hablar de tanto dinero, pero digamos que el 20% de adelanto que voy a recibir me alcanza para comprar 10 apartamentos de lujo, como el que ustedes soñaban. La mandíbula de Bruno se desencajó. 10. Valeria empezó a llorar, pero ya no eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de pérdida, lágrimas de codicia frustrada. Mamá, sollozó. Mamá, ese dinero es nuestro, es la herencia de papá, es mi herencia. Tú no puedes. ¿Tu herencia? La interrumpí. La voz me salió como un látigo. Ay, mija, qué equivocada estás. Tu herencia te la comiste, te la bebiste en leches de almendra, te la pusiste en pijamas de seda. Tu herencia la gastaste en internet de alta velocidad y en quesos importados que dejaste pudrir en mi nevera. Tu herencia la usaste para pagar un hotel de 2 años, con servicio de comida y lavandería gratis. Pero, es de mi papá, gritó. Era de tu papá, le respondí, golpeando la mesa. El notario dio un brinco. ¿Y tu papá, que te conocía mejor que nadie, me la dejó a mí? ¿Qué?, susurró Bruno. Ah, ¿esa parte no la sabían? ¿El asesor de bienes raíces no investigó el testamento? Cuando Ricardo murió, dejó un testamento. Lo hicimos juntos. Y como esta casa la compramos como marido y mujer, él me dejó su parte a mí. Y yo le hubiera dejado la mía a él. La casa es 100% mía, Valeria. En el testamento dice, clarito, dejo todo a mi amada esposa, Elena Sánchez, para que nunca le falte nada y haga con sus bienes lo que le venga en gana. ¿Y sabes por qué lo hizo así? Porque él te adoraba, pero no era tonto. Sabía que tenías las manos rotas, que el dinero se te escapaba como agua. Me dijo, vieja, si le dejamos todo a Valeria, se lo gasta en 6 meses y se queda en la calle. Cuídala tú, administralo tú. Eso no es legal, saltó Bruno. No puede ser. La hija es heredera forzosa. Se puede impugnar. Me reí en su cara. Una carcajada sonora. Ay, mijo, qué poco sabes para ser asesor. Infórmate. Cuando hay un testamento bien hecho y la propiedad está a nombre de la esposa, todo está en regla. ¿Verdad, licenciado? El licenciado Morales, que miraba la escena como si fuera una telenovela, asintió con seriedad. El testamento es perfectamente válido y fue ejecutado hace 10 años. La propiedad registral está 100% a nombre de doña Elena. Es inimpugnable. Está blindado. Cada sílaba fue un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Valeria se derrumbó, literalmente. Cayó de rodillas al suelo, con un llanto feo, ruidoso, un berrinche de niña de 3 años en un cuerpo de 32. Pero no es justo, gemía.
No es justo. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Nos arruinaste. ¿Yo los arruiné?, pregunté, incrédula. ¡Sí!, gritó Bruno, perdiendo por completo la compostura. Nos cortaste el internet. Perdimos el contrato de Miami, el contrato que nos iba a sacar de aquí. Nos íbamos a ir. No ibas a tener que aguantarnos más. Y lo arruinaste todo por un capricho, por una fiesta estúpida. Ah, qué curioso, dije, fingiendo sorpresa. O sea, ¿que su gran plan de forrarse dependía de mi internet? ¿Del internet que yo pago? ¿Y se cayó el contrato? ¡Qué lástima! Supongo que esos inversionistas de Miami no eran tan cercanos como para perdonarles una falla técnica. Los miré a los dos. A él temblando de rabia. A ella un charco de lágrimas en mi piso limpio. ¿Saben qué veo yo? Veo a dos adultos malcriados. Dos parásitos que han vivido de mí, de mi pensión, de mis pasteles de 3 leches, de mi casa. Veo a una hija que estaba esperando que yo me muriera para vender esto y comprarse su apartamento de lujo. Veo a un hombre que quería engañarme para manejar la venta y quedarse con una comisión justa. Bruno se puso blanco. Sabía que yo lo había oído. ¿Creyeron que yo era tonta? ¿Que no oía sus susurros por la noche? ¿Que no vi cómo me miraban cuando yo tosía, calculando cuánto me quedaba? Usted es un monstruo, escupió Bruno. Una vieja amargada. Tal vez, asentí. Pero voy a ser una vieja amargada millonaria, con un apartamento de lujo. Y ustedes van a ser 2 adultos con mucho futuro, pero en la calle. Me volví hacia el licenciado Morales, que estaba pálido. Disculpe el espectáculo, hijito. La familia, ya sabe. A veces es complicada. Agarré la pluma que él me ofrecía. Una pluma elegante, pesada. Valeria, Bruno, mírenme. Levantaron la vista, sus ojos llenos de odio y desesperación. Les di 30 días para irse. Era un plazo justo, generoso, pero acaban de llamarme loca, estúpida, monstruo y trataron de sabotear el negocio de mi vida. Delante de un notario. Tragaron saliva. Así que el trato cambió. Les quedan 24 horas. ¿Qué?, gritó Valeria poniéndose de pie. No, no puedes, eso es ilegal. Tenemos derechos. No, mija, derechos tienen los inquilinos que pagan renta. Ustedes no son inquilinos. Ustedes son, ¿cómo fue que dijiste? Cercanos. Ah, no, esperen. Ustedes no son cercanos. Ustedes son invitados. Y la dueña de la casa, que soy yo, ya se cansó de la visita. Y como esta casa ya no es legalmente mía, sino de la constructora, tengo que entregarla vacía. Mañana, a las 12 del mediodía, vendrán los señores de la constructora a poner candados nuevos y a tapiar las ventanas. Es el procedimiento. «Nuestras cosas», gritó Bruno. «Las computadoras, la ropa». «Exacto. Tienen hasta mañana al mediodía para sacar cada trapo, cada cable y cada pijama de seda que les pertenezca. Lo que se quede en esta casa a las 12:01, lo consideraré basura y lo donaré a la caridad, o lo quemaré en el jardín. No he decidido». Valeria me miró. Ya no lloraba. Sus ojos estaban secos, muertos. Había entendido. Por fin había entendido. «No te atreverías», susurró. Le sostuve la mirada. «Pruébame, Valeria. Pruébame». Giré el contrato hacia mí. Busqué la línea punteada. «Licenciado Morales», dije con la voz firme. «¿Dónde firmo?» Y delante de sus ojos desorbitados, firmé. Puse mi nombre, Elena Sánchez, con la letra clara que mi maestra me había enseñado hacía 60 años. Una firma que sellaba mi futuro y borraba su pasado. Me levanté y le tendí la mano al notario. «Un placer hacer negocios con usted, hijito». Me volví hacia la cocina, ignorando a las 2 estatuas de odio que dejé en mi comedor. «Licenciado», le dije con una sonrisa dulce. «¿Ahora sí le apetece ese cafecito? Tengo un pastel de 3 leches que hice esta mañana, especialmente para celebrar». Mientras yo buscaba los platos bonitos, oí el primer sonido en el piso de arriba. Era un golpe seco, el sonido de una maleta vieja rodando por el pasillo. La justicia, a veces, sabe a dulce de leche. El licenciado Morales y yo tomamos café en la cocina. Hablamos del clima, de lo bonito que iba a quedar el edificio. Él, muy profesional, no mencionó para nada el espectáculo bochornoso que acababa de presenciar. Yo, por mi parte, me sentía ligera, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo de encima. Cuando el notario se fue,
La casa se llenó de un tipo diferente de ruido. Desde el piso de arriba llegaban golpes secos, el chirrido de cajones que se abrían con violencia, el sonido de cosas siendo arrojadas al suelo. Era la banda sonora de la desesperación. Me senté en mi sillón, el de Ricardo, y volví a enhebrar mi máquina de coser. Empecé a coser el dobladillo de mi vestido nuevo. El zumbido constante de la máquina era mi única respuesta a la tormenta que se desataba en el segundo piso. Pasaron horas. El sol de la tarde empezó a caer. Bruno bajó las escaleras. Estaba sudado, sucio. La camisa cara que llevaba estaba manchada de polvo. «No podemos», dijo con la voz ronca. «Es imposible. Tenemos demasiadas cosas. No puedes hacernos esto». Yo no levanté la vista de la aguja. «Claro que pueden. La gente se muda en menos tiempo cuando hay un incendio. Consideren esto un incendio». «No tenemos a dónde ir», gritó. «No tenemos dinero. No tenemos un camión». «Ese», le dije cortando un hilo con los dientes. «Es un problema de ustedes. Llamen a sus amigos». «¿Cómo es?» «A los más cercanos». Me fulminó con la mirada y subió corriendo, maldiciendo entre dientes. Más tarde bajó Valeria. Tenía los ojos secos, pero rojos e hinchados. Había agotado todas sus lágrimas. Se paró frente a mí. Ya no suplicaba, ya no lloraba. Solo había un vacío helado en su mirada. «Mamá», dijo. «Valeria», respondí. Todo este tiempo fuiste millonaria. Y nos viste luchar». Dejé de coser. Ahora sí la miré. «No, mija, yo no era millonaria. Yo tenía una casa que tu padre y yo construimos. Una casa que ustedes querían que yo me muriera para venderla. El dinero es nuevo. La falta de respeto de ustedes, esa sí es vieja. Y yo no los vi luchar. Luchar es lo que hacía tu padre, con las manos llenas de grasa, para que a ti no te faltara la escuela. Luchar es lo que hice yo, cosiendo de noche, para pagarte la universidad. Lo que ustedes hacían se llama aprovecharse. Ser unos vagos. Usar a una vieja como si fuera un cajero automático. Nunca te lo voy a perdonar», susurró. Asentí, despacio. «Está bien, no te lo pido, pero sí te pido que saques tus cosas de mi casa. Te quedan 14 horas». Volví a mi costura. La noche fue larga. Oí cómo arrastraban maletas por las escaleras. Oí cómo discutían en susurros furiosos. «¿Dónde metiste los cargadores? Eso no es tuyo, es de ella. Cállate, todo esto es tu culpa». Yo no dormí. Me quedé en mi sillón, por si acaso. Al amanecer, la casa parecía un campo de batalla. Había papeles tirados, una media sucia olvidada en un escalón. A las 10 de la mañana llegó una camioneta destartalada, un pick-up viejo que echaba humo. Un amigo de Bruno, supongo. Empezaron a cargar todo. Las computadoras, las cajas, las bolsas de ropa. Lo hacían con rabia, golpeando las paredes. Dejaron un rayón profundo en el marco de la puerta. Respiré hondo. Ya no importaba. Pronto, todo esto sería polvo. A las 11:55, Bruno tiró la última caja en la camioneta. Subió a la cabina sin mirarme. Golpeó el tablero. Valeria se quedó en la acera. Me miró desde la puerta. Yo estaba de pie, en el umbral, con mi delantal puesto, aunque ya no había nada que cocinar. Esperé que dijera algo, que dijera «lo siento», que dijera «gracias», que dijera «adiós». Solo me miró, y en sus ojos no vi tristeza. Vi el mismo cálculo frío que había visto en Bruno. Estaba pensando, estaba recalculando. «Te vas a arrepentir», fue lo único que dijo. «Te vas a quedar sola y vieja en tu apartamento de lujo. Nadie te va a cuidar». «De eso ya me encargué yo, mija», le respondí. «Con el dinero que me diste, me pagué el mejor seguro médico que existe. Y si necesito que me cuiden, contrataré a la mejor enfermera. Una que, al menos, me trate con respeto porque le pago». Subió a la camioneta sin decir más. Vi cómo el cacharro viejo se alejaba por la calle, echando humo negro hasta que dobló en la esquina, y se fueron. A las 12 en punto, tal como lo prometí, llegaron los hombres de la constructora. Eran amables. «Permiso, doña Elena». Pusieron láminas de madera en las ventanas. Pusieron un candado grande y nuevo en la puerta. Yo salí con una sola maleta. Mi ropa, la foto de mi boda con Ricardo y mi costurero. El capataz me entregó las llaves del candado. «Por si necesita sacar algo más, señora. Pero la demolición empieza el lunes».
No, hijito, le dije, dándole las llaves de vuelta. Ya saqué todo lo que valía la pena. Caminé hasta la esquina. Un taxi que había llamado me estaba esperando. Mientras me subía, miré la casa por última vez. La casa de Ricardo. Mi casa. No sentí tristeza. Sentí alivio. ¿A dónde la llevo, patrona?, me preguntó el taxista. Le di la dirección. La dirección de un apartamento que había alquilado esa misma mañana, usando una miseria de mi cheque de adelanto. Un apartamento bonito, en un edificio nuevo, a unas 20 calles de allí. Vamos a empezar de nuevo, le dije al taxista, y a mí misma. Los siguientes 2 años fueron los más raros y maravillosos de mi vida. El dinero entró en mi cuenta del banco. Tantos ceros que tuve que pedirle al gerente que me lo escribiera en letras, como a mí me gusta. Lo primero que hice fue lo que le dije a Valeria. Compré el mejor seguro médico que el dinero podía pagar. Uno que me cubría hasta si me salía una uña encarnada. Lo segundo fue ir a un salón de belleza. Uno bueno. Córtemelo, le dije a la muchacha. Y píntemelo de un color bonito. Salí de allí con el cabello corto, de un color plateado brillante, y sintiéndome 20 años más joven. Me compré ropa nueva, ropa cómoda, pero elegante. Zapatos buenos, que no me lastimaran los pies. ¿Viajé por el mundo? No. ¿Compré un carro de lujo? Tampoco. Lo que hice fue vivir. Me inscribí en clases de cocina. Aprendí a hacer esos postres franceses que tienen nombres raros. Me iba al mercado con calma. Compraba las mejores frutas. Me sentaba en un parque a leer, sin prisa, sin tener que correr a lavarle los platos a nadie. Visité la tumba de Ricardo. Le llevé las flores más caras. «Ay, mi viejo», le susurré, limpiando la lápida. «Si vieras, tenías razón. El terreno valía oro. Pero la lección que me dieron, esa valió más. Gracias por cuidarme, incluso desde allá». El edificio, mi edificio, empezó a crecer. Yo iba cada semana. Los obreros ya me conocían. «Ahí viene doña Elena», gritaban, «la dueña del penthouse». Yo les llevaba café y pasteles de 3 leches. Me ponía mi casco de seguridad, que decía «La patrona», y subía a ver mi apartamento. Lo vi nacer. Vi cómo ponían los pisos de mármol. Vi cómo instalaban la cocina, una cocina que parecía de nave espacial. Y vi la vista. ¡Ay, Dios mío, la vista! Se veía toda la ciudad. Un día, 1 año y medio después de la mudanza, estaba yo en un café, cerca de la obra. Me gustaba sentarme allí a ver mi torre. Estaba tomando mi café con leche cuando la vi. Era Valeria, pero no era mi Valeria. Esta mujer estaba delgada, demacrada. Llevaba un uniforme azul, de empleada de limpieza de una oficina. Llevaba el cabello recogido en una red. Estaba esperando el autobús, en la misma esquina donde yo la había visto irse. Me quedé helada. Ella me vio. Sus ojos se abrieron como platos. Vio mi cabello, vio mi ropa, vio la calma que yo tenía. Se le llenaron los ojos de lágrimas y cruzó la calle. Entró al café. Se paró frente a mi mesa. «Mamá», dijo. «Valeria», le respondí con calma. «¿Un café?» Se sentó, como si las piernas no la sostuvieran. La mesera le trajo un café. Sus manos temblaban tanto que casi lo derrama. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Bien, mija. Tranquila. ¿Y tú?». Y entonces se rompió. Empezó a llorar, pero no como una niña malcriada. Lloraba como una mujer rota. «Mamá, perdóname», sollozó, tapándose la cara. «Perdóname. Bruno se fue. Se fue a los 3 meses. Dijo que yo no tenía ambición. Se llevó el poco dinero que teníamos. Me dejó con todas las deudas. He estado limpiando oficinas, mamá. He pasado hambre. He vivido en un cuarto horrible, compartiendo el baño con 10 personas». Se secó las lágrimas con una servilleta de papel. «Tenías razón, en todo. Yo era una tonta, una vaga, una malagradecida. Lo era, y no lo sabía. Creía que el mundo me lo debía todo. Y ahora sé lo que cuesta un plato de comida. Ahora sé lo que cuesta pagar la luz». La miré largo rato. Vi a mi hija. Por primera vez en muchos años, vi a la niña que yo había criado, perdida debajo de capas de arrogancia y codicia. «¿Y qué aprendiste, Valeria?». «Aprendí», dijo, con la voz entrecortada. «Aprendí que los más cercanos no son los que te invitan a una fiesta.
Son los que se quedan cuando no tienes nada. Y yo te traté a ti, que eras la más cercana, como si fueras la última. Metí la mano en mi bolso. Ella me miró, esperando. Pensó que le iba a dar dinero. Saqué una llave, una sola llave, y la puse sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó. «La próxima semana me entregan mi apartamento, el penthouse». Ella bajó la mirada. «Felicidades, mamá. Te lo mereces. Es un apartamento de 3 recámaras, Valeria. Es muy grande para una vieja sola». Ella levantó la vista. Sus ojos se llenaron de una esperanza que me dolió. «Hay un cuarto para ti. Si lo quieres». Se quedó sin aliento. «Pero», le dije levantando un dedo, «con reglas nuevas. Regla número 1. Vas a seguir trabajando. Vas a pagar tu parte de los servicios, la luz, el agua, el mercado, a medias. Regla número 2. Lavas tus platos, lavas tu ropa, limpias tu cuarto. Yo no soy tu sirvienta. Y regla número 3, le dije, mirándola fijamente. Me vas a respetar. Me vas a dar mi lugar. A la primera mala cara, a la primera queja, a la primera vez que me levantes la voz, esa llave te la quito». Valeria agarró la llave. Lloraba tanto que no podía hablar. Solo asentía, una y otra vez. «¿Entendido?», le pregunté. «Sí, mamá. Sí, te lo juro. Gracias, mamá. Gracias». Pagué la cuenta y me levanté. «Te veo el sábado, a las 9 de la mañana. No llegues tarde». Salí del café. Una semana después estaba yo en mi terraza. El aire de la mañana era fresco. La ciudad entera estaba a mis pies. Mi apartamento olía a café recién hecho y a pan tostado. Mi vieja máquina Singer estaba en un rincón, junto a la ventana más grande. La foto de Ricardo estaba en la repisa principal. Sonó el timbre. Era Valeria. Llegó a las 9 en punto. Traía una sola maleta, la misma maleta vieja con la que había llegado a mi casa hacía tantos años. «Pase, mija», le dije. «Estás en tu casa». Me quedé en la terraza, mirando el horizonte. La gente cree que el dinero lo es todo. Creen que la venganza es dulce. Pero no, el dinero no me cambió. El dinero solo me dio el poder de poner los límites que debí poner hacía 20 años. Y la venganza no es dulce. Es amarga. Lo que es dulce es esto, la paz. Lo que es dulce es saber que el respeto se gana, pero también se exige. Aprendí que, a veces, hay que apagar el Wi-Fi de la vida de la gente que quieres para que aprendan a conectarse con la realidad. Aprendí que, para construir una nueva vida, a veces tienes que dejar que la casa vieja se caiga a pedazos. Y aprendí que nunca, nunca eres demasiado vieja para empezar de cero.